Rubén, asesor de créditos rurales. Cookie, guía de turismo. Fabio y Felipe, jóvenes empresarios. Todos ellos viven o trabajan en zonas alejadas del país. ¿Pero qué otra cosa tienen en común? Internet satelital. Para ellos y muchos más, llegó el Internet satelital. En cualquier lugar, con la mejor calidad, sin límite de megas. Contáctanos. Agencia Boliviana Espacial. Internet satelital donde tú quieras. En agosto, festejemos en grande con el mayor emblema de nuestra música, Los Carcas. Este viernes 17 de agosto desde las 20 horas en Villahermosa, Circunvalación Oeste. Para que la fiesta sea inolvidable, Esther Marisol y Pepe Aguilar Boliviano. Los Carcas, show de gala solidario. Entradas en Mundo Musical, Plaza 14 de septiembre. Informes y reservas al 764-14064. Bueno, estamos tratando de entender toda esta lógica militar, pero además de reflexionar en la historia de qué puede haber confrontado estas dos instituciones que son tan importantes para nosotros. Yo recuerdo el Febrero Negro, luego de que los policías se retiraron, todos sufríamos, había gente en la Justus tratando de proteger porque estábamos así, sin defensa alguna. Y lo mismo sucede si es que los militares, por ejemplo, en algún momento manchan nuestra historia, como ha sucedido con las dictaduras, nos sentimos afectados. Son instituciones que deberían eternamente protegernos. Tengo la nota en relación a que la policía ya informa que se ha identificado a los militares que estaban generando, digamos, esta especie de manipulación de las redes sociales. A ver, mejor escuche, por favor. Anoche conversé con el ministro Zabaleta cuando salíamos del gabinete político, le pedí que hagan una investigación también ellos por su parte para que crucemos datos acerca de quiénes son las personas que están promoviendo este tipo de especulaciones para generar malestar. De esta manera, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, ha señalado que se ha identificado a militares que estarían generando malestar entre las Fuerzas Armadas y la policía. Por su parte, el comandante de la policía ha señalado que al menos 3 efectivos militares han sido identificados. Declaraciones apresivas, desatinadas de algunos miembros del ejército que ya han sido identificados y que se va a hacer conocer mediante el conducto regular comandante en jefe para que se tomen las medidas disciplinarias. Se está investigando caso a caso, está haciendo el seguimiento, el monitoreo de esos memes que están saliendo y también se está identificando a quiénes son los responsables. El comandante de la policía ha señalado que en las próximas horas se hará llegar los nombres de estos militares a las Fuerzas Armadas para que sean sancionados de acuerdo a su estatuto. Rescato y destaco de esta alocución del representante de la policía que diga: vamos a hacer llegar los nombres a la justicia militar para que tome acciones. Estarían siguiendo el conducto regular y no así de repente usurpando funciones. Pero aquí si hablamos de... Perdón, sí, adelante, general. Sí, pero la verdad es que me sorprende mucho que a nivel ministerio, a nivel comandante de la policía estén hablando del origen de un meme, una cuestión tan de forma, tan intrascendente. Me gustaría mucho escucharlo al ministro, que hablen sobre la ley de seguridad y defensa, sobre la ley de ascensos, sobre todo ese contexto jurídico que hace a la seguridad y defensa y cuya disponibilidad evitaría todos estos tipos de problemas. Es tan minúsculo el tema de la autoría de un meme que el autor hace uso de su derecho a su libre expresión, ¿no? Si nos pusiéramos a analizar todos esos memes o hacer escándalos sobre los y perder el tiempo investigando de dónde viene, cuando sabemos que en el ámbito macro de la administración del Estado urge la disponibilidad de una ley de seguridad, de una ley de seguridad y defensa que marcaría los límites, ¿no? Los límites a cada una de las instituciones y contribuiría a una relación cordial entre ambas. Saludable, ¿no? Ahora bien,
una aclaración. Este tema de la animadversión interinstitucional o la rivalidad solo se ve en las grandes ciudades. En el interior de la República, son grandes amigos. Policías y militares conviven mucho. Hemos vivido la experiencia, mi general está en la frontera, convivimos mucho. De hecho, tenemos muy buenos amigos. Hemos estudiado juntos en la Escuela de Altos Estudios Nacionales. Muchos son profesores militares, son profesores de institutos policiales, van a dar conferencias. Eso es algo que hay que aclarar. Ahí es fundamental lo que usted dice, ¿no? Porque desgraciadamente yo hablaba de usurpación de funciones. No entiendo bien cuál es la potestad del Ministerio, por ejemplo, de Defensa, porque también se ha involucrado en este tema y ha empezado a hacer, diría yo, usurpación de funciones. Mire, en realidad el Ministerio de Defensa es un ente de parte del Poder Ejecutivo, ¿verdad?, que tiene como función ejecutar las políticas gubernamentales prometidas en campaña electoral, etcétera, en lo que hace al sector defensa. Generar las estrategias para alcanzar los objetivos que se trazó el gobierno. Es decir, no puede bajarse de nivel y estar viendo asuntos de disciplina, etcétera, porque para eso están los comandos de fuerza, el comando en jefe. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice el general Alcázar. El gran vacío acá es la Ley de Seguridad y Defensa Nacional, es un vacío que se está gritando pero hace mucho tiempo. Y ahora empiezan a surgir este tipo de problemas. Vivimos un momento muy delicado, muy delicado. Estamos al filo de la navaja, como dije en algún otro programa. Al filo de la navaja. Tenemos que saber comportarnos. Tenemos que tener mucho cuidado, todos. Los medios de comunicación social, etc. Se han debilitado las Fuerzas Armadas después de todo este periodo mediático. Ha habido yo hacía una metáfora en otro programa y decía que las Fuerzas Armadas son como un elefante que puede defenderse muy bien de los tigres, de los leones, etcétera, pero no de las sabandijas. Y mire usted que la existencia de bichos, de sabandijas, de gente que hace memes, es la metáfora. ¿A ellos se está refiriendo? A ellos me estoy refiriendo, a esa gente que insulta, que lanza anónimos, etcétera. ¿Que mediatiza los temas como estos? En la selva, la existencia de sabandijas quiere decir que una selva sana, una selva ecológicamente sana. Tiene que haber bichos. Tiene que haber zancudos, tiene que haber víboras, tiene que haber arañas, que sí que esa selva es sana. La metáfora es completa. Igual en democracia, tiene que haber sabandijas, tiene que haber memes, tiene que haber lo que dijo el general Alcázar, porque caso contrario estaría enferma. Usted no han de ver memes en Cuba o en Corea del Norte, ¿no? No, en absoluto, imagínese. En absoluto. Dice, caramba, algo está pasando, ¿no? Hasta resalta. Tienen que haber, no hay que preocuparse de eso. Ya, pero hay que darle tanta importancia como para dedicarse a que el comandante de la policía se ponga a buscarlos y les dé datos. Lo que pasa es que a veces los mandos pierden su norte por estar atendiendo hasta las vinchucas, pierden su norte. Deberían estar viendo lo que estamos hablando ahora. Juntarse y hablar con los ministros, forman parte del Consejo Supremo de Defensa Nacional. Pedir una reunión con el presidente y decir, bueno, esto está pasando y hagamos de una vez la Ley de Seguridad y Defensa, que es la que norma las relaciones entre las instituciones. Desgraciadamente no hay, ¿no? El año pasado, el anteaño pasado, cuando hacíamos altos estudios, que además es la maestría de Seguridad, Defensa y Desarrollo, ¿no? Nosotros consultábamos, porque nos llevaron ahí algunos miembros del Ejecutivo, y yo le consultaba y le decía, dígame dónde hay algo sobre seguridad, defensa. Y me decía con toda honestidad el viceministro, no tenemos nada. Y entendíamos que tendríamos que haber transversalizado seguridad, defensa y desarrollo en todas las áreas, desde el colegio a toda. Y esto no hay. ¿Esto es lo que genera este tipo de situaciones, general? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque hay dos ámbitos, el ámbito legal, ¿no?, para la seguridad y defensa, y el ámbito doctrinario. El ámbito legal, la carencia de esta estructura de normas, ley de defensa, ley de inteligencia, del Servicio Nacional de Inteligencia, la disponibilidad de una ley para los estudios geopolíticos, es decir, son 15 cuerpos jurídicos, y recién abajo está la ley de organización de las Fuerzas Armadas. Hace muy poco tiempo estaba en boga el hecho de que había la intención de reformar la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Ese es un absurdo, porque la ley orgánica de las Fuerzas Armadas es fruto de todo ese cuerpo legal. ¿Para qué nos estamos organizando? Primera consideración. Segunda, el tema de la doctrina. Mientras no reestructuremos y
formemos una doctrina de seguridad y defensa nacional, no vamos a poder tener una doctrina de guerra, que no es el hecho bélico en sí, en el marco de la Constitución, un Estado defensivo, y si no tenemos esas dos doctrinas, mucho menos vamos a tener una doctrina militar. Totalmente. Y el tercer elemento es la conceptualización de la seguridad y defensa. En Bolivia nadie habla de seguridad y defensa. Todos los estados, ni la diferencia entre seguridad y defensa, que es tan elemental, en todos los estados marcha la seguridad y defensa, la defensa y seguridad y el desarrollo. Acá hay una barrera que es muy importante tumbarla para que el enfoque de la seguridad y defensa vaya de la mano del desarrollo. O sea, no hay seguridad sin desarrollo, ni desarrollo sin seguridad. Si tuviéramos esos tres elementos, la conceptualización clara de la seguridad y defensa, la estructura, el cuerpo legal adecuado y la doctrina, estamos seguros que como Estado estaríamos muy adelante y nunca tuviéramos estos problemas que son de forma, estrictamente de forma, y que copan el tiempo que debíamos dedicarle al fondo del tema. ¿Quiere aclarar algo más, general, sobre Claro que sí. Yo discrepo con Luchito de que nadie habla. Yo creo que todos hablan, Lucho, pero sin conocimiento. Bueno. Eso es peor todavía, imagínese, mejor que no hable. Peor, ¿no? Sí, mejor que no hable. Y otro aspecto importante, que yo creo que ese fue el fondo del tema, la justicia militar. No es posible, con lo que ocurrió en Cobija hace poco, los fusiles, el robo de fusiles, que tome conocimiento un abogado y un juez de la justicia ordinaria. Esto es una aberración. Claro. El juez son profesionales del derecho, saben que hay leyes militares, no pueden decir que no las conocen. No, un abogado y un juez no pueden decir que no conocen los cuerpos jurídicos. Claro, por supuesto. Saben que hay leyes militares y las transgreden ex profeso. Saben que hay leyes y las transgreden. ¿Quién es, general? ¿El Ejecutivo? No, me refiero en este caso. Los jueces, porque pareciera que los están puenteando, y le digo con toda honestidad. Claro. O sea, está acá, pero los pasan por encima y mejor yo resuelvo esto de esta manera. Recuerde que hay delitos por comisión y por omisión. Así es. Y aquí es una especie de combo, porque también comete delito el Tribunal Supremo de Justicia Militar, si es que no reclama cuando algún juez ordinario se está metiendo a asuntos que competen a la seguridad y defensa. Pero qué terrible, general, como usted me dice, claro, porque entonces no están defendiendo a su ejército, y la gente siempre ha pensado que ustedes están, los militares están gobernando del brazo de don Evo Morales, que eso es, que ustedes son, digamos que sus adulados, como dicen los cruceños, ¿no? Sus adulados, sus favoritos, y que los tiene en embajadas, que los tiene cercanos. Si me permite. Sí. No hay gobierno desde 1982 de gente que nos insultaba, no nos quería, que no se haya enamorado de las Fuerzas Armadas cuando haya estado en el poder. ¿Y sabe por qué? Porque han visto disciplina, han visto lealtad. Este oficial, por ejemplo, no quiere declarar, no quiere comprometer quizás a otro camarada o a alguien. Es una lealtad, es un acto de lealtad absolutamente. Un acto de lealtad. O sea, han visto eso y les ha gustado, porque no hay persona que no vea, cuando están en ese entorno tan ávido de riqueza, de poder, etcétera, que no valore la cooperación desinteresada. Sin embargo, ayer, ¿sabe qué me ha dicho alguien? Me ha dicho, no voy a decir dónde, porque claro, me ha dicho, pero el gobierno está secuestrado por la policía. No me atrevería a hablar sobre algo que ni idea, no tengo idea. Hay un detalle importante a tomar en cuenta. El concepto claro de la población es que creen que el hecho de que la justicia militar desea actuar es para encubrirlo, para sancionar en forma mínima a los oficiales. No es así. Por ejemplo... No, la gente piensa que, ¿cómo dijo usted? Que se lo quiere es para encubrirlo, para protegerlo, para minimizar la sanción, lo cual... ¿Que el gobierno esté cerca a los militares? No. Me refiero a que cuando se reclama que actúe la justicia militar siendo un delito militar, la gente cree que al llevarlo al oficial, a la justicia militar, es para protegerlo, para encubrirlo, para minimizar la falta, el delito, lo cual no es así. Por ejemplo... Es más dura, porque
por ejemplo, en la justicia civil. Yo que los conozco, yo creo que ustedes preferirían ir a enfrentarse a la justicia ordinaria pues. Sí, por porque ejemplo, conozco cómo ahí se son. pierden los expedientes. En la justicia militar, por ejemplo, el cometer un delito siendo oficial es un agravante. Es un agravante. El cometer el delito estando en estado de verdad es un agravante. En este caso, los cargos de la justicia civil son simplemente 3. En la justicia militar son cerca de 5. La sanción es mucho más drástica. Claro, porque está afectando a toda una institución. Además, delitos al autor militar, como me había referido hace un momento. Entonces, la población tiene que tener un claro concepto de que la justicia militar es sumamente drástica, es más drástica que la justicia civil, y que si existe la justicia militar, tiene que pues, ser respetada por todos los niveles y por todos los miembros del cuerpo jurídico nacional. Entonces, eso es por demás importante en este caso, y que respetando aquello no ocurriría esos saltos, esos irrespetos al conducto, esos irrespetos interinstitucionales, y la cosa marcharía muy bien. Yo creo que estamos en un momento muy particular para realizar unas reformas militares, con una visión de Estado, ¿no?, totalmente desideologizada, y no una visión de gobierno ideologizada. Creo que tenemos que hacer una reforma militar muy de fondo, y es el momento importante, compartiendo el criterio con mi general, de que estamos al filo de la navaja, porque de seguir esto sí pueden surgir situaciones muy, muy desagradables a nivel Ahora, Estado. General, me pregunto, ¿cómo tendrían que ser entonces las relaciones entre la policía y los militares? Porque ahora ya nada está claro, por lo menos así lo veo como percepción personal. Ustedes tienen armas, los policías tienen armas. Ustedes hacen, ellos también. O sea, al final, ¿cuál es la diferencia y cuál tiene que ser esa relación entre ambos? Tendrían que ser óptimas porque se complementan sus funciones. Es decir, ellos hacen seguridad ciudadana y orden público. Y cuando no pueden controlar el orden público, viene el límite, porque nosotros entramos en seguridad interna y seguridad externa. Por lo tanto, la frontera, el límite entre nuestras funciones está ahí. A veces la policía no puede, por su organismo, por su organización, su equipamiento, no puede cumplir algunas funciones, y dice la Constitución que ingresa y tiene que coordinar con las Fuerzas Armadas. Entonces, debe ser óptima la relación. Como que muy bien dice el general Alcázar, en las guarniciones del interior es óptima. Es óptima, es decir, no hay mayor problema. Yo lo he visto, sí, son muy buenos amigos, y como están además alejados de sus familias y están juntos, se encuentran y se unen. Ha habido un fuerte debilitamiento mediático, ahora hay un hombre que ha ido con su vehículo a un motel, en fin, ¿qué pasa? Se los puentea, de repente no se utiliza la justicia militar y se pasa a la justicia ordinaria. ¿La institución militar está tocando fondo? No creo que esté tocando fondo, es muy difícil que la institución militar tome fondo. Yo creo que está en una etapa de crisis, que es diferente a tocar fondo. ¿Por qué? Por la necesidad justamente de una reforma militar. En todo el mundo, a partir de la caída del muro de Berlín, se ha dado lo que se llamaba el RMA, Revolution Military Phase, la revolución en asuntos militares, que ha obligado a readecuar las doctrinas militares en todo el mundo a la realidad mundial. Por supuesto. ¿No es cierto? Nosotros nos hemos quedado. Sí. Y no es el tema de este gobierno, es de los anteriores también. No entiendo por qué los últimos mandos militares no han querido tocar el tema doctrina, que es lo fundamental, una doctrina boliviana. Tenemos en la realidad una doctrina que es ecléctica, un poquito de la Argentina, un poquito del Perú, del Brasil, etcétera, y creo que ya tenemos la capacidad suficiente institucionalmente hablando como para generar nuestra propia doctrina. Y eso no quiere decir hablar de ideología política. No, en absoluto. Porque ustedes tendrían que estar por encima, ustedes tendrían que estar sobre el bien y el mal, apoyando a quien haya entrado constitucionalmente, protegiendo nuestra Constitución. Hay un detalle que la población debe conocer. ¿Por qué las Fuerzas Armadas deben obedecer a Evo Morales si las Fuerzas Armadas son una institución de Estado y no de gobierno? Por ejemplo, en España, el jefe de gobierno es uno, ¿no?, Sánchez, y el jefe de Estado es el rey. A los actos militares no asiste el jefe de gobierno, asiste el rey. Sí, es verdad. Porque el jefe de Estado en Inglaterra, etcétera, el jefe de Estado uno y el jefe de gobierno es otro. En Bolivia, el ejército es una institución de Estado. El presidente es el jefe de gobierno, pero a la vez es jefe de Estado.
por lo tanto es nuestro capitán general. Y en las Fuerzas Armadas uno ordena, otro cumple. Y el sistema que hemos elegido para la administración de nuestro Estado es el control democrático de la defensa, es decir, poder político manda, poder militar obedece. La Constitución ordena a las Fuerzas Armadas que obedezcan a su capitán general, por lo tanto están ahora más inmersos en las políticas públicas. Y no es como la gente dice que ha habido una subordinación, una suerte de obsecuencia. Probablemente a nivel individual pueda existir de uno que otro miembro de las Fuerzas Armadas, lo cual por supuesto es altamente criticable, pero viendo la conducta corporativa, ¿no?, es en cumplimiento estricto de la Constitución. Pero yo vuelvo a mi pregunta, pero están debilitadas las Fuerzas Armadas, se ha debilitado a las fuerzas con todas estas acciones que los sobrepasan, que los dañan públicamente, en fin. Yo creo que el debilitamiento es de tipo moral. Porque hace mucho tiempo que este bombardeo que sufren las Fuerzas Armadas de parte de los medios de comunicación y la opinión pública ha hecho que se modifiquen comportamientos. Yo mencionaba las pruebas de riesgo que existían antes en las unidades de infantería, el rapel, el paso comando. Yo de premilitar hice, y se cayeron varios, y uno se fracturó la pierna. Pero no hubo ningún juicio. El rapel es el deslizamiento en cuerda por... Ahora ya no se hace. ¿Qué comandante va a correr el riesgo? Por supuesto. Porque si a alguien le pasa algo, piden cargo, piden pensión los familiares. A veces el ejército tiene que pagarles, tiene que incluir con cargo para que se quede, porque si no los juicios lo pueden llevar a la cárcel al comandante. Entonces, eso debilita. Esta magnificación de cosas pequeñas llegan a causar eso. Pero general, aquí hay un problema con el cual yo me he enfrentado. Soy parte, he estado adentro. Ustedes no hablan. Yo tengo que encontrarlos a ustedes que están en la letra A para que puedan, plano general por favor, para que puedan venir a mi programa y conversar. Eso Después es muy bueno. Es imposible. Es muy bueno que permítame, no, ¿cómo va a ser bueno? Porque yo he tenido una disputa muy fuerte con un general Lafuente, creo, me he salido de su clase porque ha empezado a agredir a los periodistas diciendo que nosotros los atacamos. Y además haciendo referencia a una virgen que estaba dañada y que los periodistas le habían dicho, pero ¿por qué no la cura la virgen? Y era una virgen a la que le había caído un disparo y que era casi heroico esa presencia así con un... Pero ¿y cómo lo vamos a saber? Yo siempre digo, se ha hecho la anterior vez que ha habido una parada militar con los ponchos rojos, una serie de especulaciones y nadie salía a hablar. Tenemos el CODES, se llama de COSDEP. Consejo de Defensa del Estado Plurinacional. Sí, y además hay esta área encargada de comunicación, ¿no es cierto? Por supuesto. No hablan, nadie quiere decir una palabra, sí es tan claro, sí tenemos normas, tenemos la posibilidad de expresar, de decirle a la población qué ha pasado, de decirle cuáles son, tenemos que buscarlos a ustedes que están en la letra A para que con mayor serenidad puedan hablar. Yo tengo que responder a eso porque precisamente es mi punto. Yo he estado 3 años en la Dirección de Comunicación Social del Ejército. ¿No? ¿Cómo se llama? Consejo Supremo de Defensa del Estado, lo que era antes el Consejo Nacional de Seguridad. Que es de comunicación. Claro, y también he estado ahí. En la dirección de pero el asunto es que yo estaba en comunicación social. Ya. Si me pidieran, si yo fuera un hombre que tuviera la potestad y me dijeran, diga una cosa que se pueda hacer con las Fuerzas Armadas, yo diría esta. ¿Qué? Una sola cosita. A ver. Que se queden 5 años los mandos. 5 años. Más tiempo, porque es... No se puede hacer gestión. En absoluto. Entonces, lo que hemos visto, a ver... ¿Usted coincide con eso? ¿Qué empresa puede resistir que se le cambien al gerente, al subgerente y a toditos los demás cada año? No, pues... Nada, ningún sentido. Más bien que estamos sobreviviendo con esa orden de destinos. Entonces, si hay permanencia, se puede hacer muchas cosas. Una, comunicación social. Yo estoy de acuerdo, le decía, en que la ley tiene que ser dura con los militares y no puede haber opiniones. No pueden estar los comandantes ahí dando su opinión a los periodistas. Pero general, los policías están pero son los protagonistas de la televisión. No son militares. Su función es diferenciada. Pero ellos sí hablan. Nosotros tenemos armas y es muy peligroso que haya sindicatos de comandantes que por ganarse popularidad con un medio empiecen a generar, como en este caso, por ejemplo, malestar y acabemos con un enfrentamiento armado. Por eso la ley es sabia,
solo el comandante en jefe, ni siquiera el comandante de fuerza pueden hablar. Tenemos a las imágenes. Es importantísimo en mi criterio, para la disciplina. Pero sí, para eso están la DICOSE, Comunicación Social de las Fuerzas Armadas, del Ejército, que debieran estar con ustedes. Aquí debiera estar uno de la DICOSE. Pero le muestro, yo he hablado con la persona que además ha sido mi compañero el año pasado, le he dicho, por favor, te ruego, estés en el programa para poner la postura. No puedo, estoy súper ocupado, tengo no sé qué. Pero aquí viene, ¿por qué? Porque como los cambian cada año, no hay la capacitación suficiente. Correcto. En cambio, si quedaran y fueran, incluso los mandaran las Fuerzas Armadas a estudiar comunicación social, digamos, porque están mandando a estudiar ingeniería, etcétera, y estuvieran ahí haciendo su propia carrerita, comunicación social militares, estarían con usted seguramente cada día. Y eso es lo que a mí me duele, porque yo quiero hablar por la institución y hacer saber, afortunadamente los tenemos a ustedes, que al estar retirados ya pueden expresar y dan ese punto de vista. Es evidente e importante además establecer esa diferencia. Nuestros compatriotas policías deben informar a la población sobre una mínima acción delictiva, y eso en todos los grados. ¿Por qué? Porque es una demanda ciudadana. En las Fuerzas Armadas no, en las Fuerzas Armadas no debaten, no discuten. Me parece fantástico. Sí. ¿Por qué? Porque su responsabilidad es administrar vidas de ciudadanos, es participar en las decisiones de tipo estructural a nivel Estado. Entonces, y eso va de la mano en la necesidad justamente de esa reforma integral que es sumamente urgente, sumamente urgente. Hay una demanda interna, demanda ciudadana, de que se tiene que hacer un alto y repensar sobre la estructura de las Fuerzas Armadas, su doctrina, pero reitero, en función de Estado. Creo que eso es algo muy urgente. Muy bien, me voy ya, el tiempo se ha cumplido, pero creo que hemos profundizado. No me interesaba mucho el procedimiento como tal, sino hablar de nuestras Fuerzas Armadas, cómo están, qué sucede, qué les falta. Para cerrar, general, ya ha quedado claro que tenemos que tener una ley de seguridad y defensa. Eso ha quedado clarísimo, y ojalá que de verdad pongan atención en este tema los asambleístas, que poco están aportando muchas veces con leyes intrascendentes. Pero mi cierre, ¿usted cree que existe una enemistad entre la policía y las Fuerzas Armadas y el Ejército? En algunos sectores negarlo es absurdo, no se puede tapar el sol con un dedo. El asunto es que eso no sea grave, que sea una simple rivalidad momentánea, y que después cuando lleguen a niveles de decisión, eso no exista. Por el bien del país. Obviamente, por el bien de ambas instituciones, además. Gracias. Muchas gracias, ha sido un gusto tenerlo, ojalá lo pueda tener con regular frecuencia. Ya tengo su número, lo voy a cargosear, no sabe usted cómo soy yo. De la misma manera, me cierro preguntándole, ¿es real esta enemistad entre las Fuerzas Armadas y el Ejército? Más que real, yo creo que es eminentemente circunstancial y circunscrita a los mandos de bajo rango, por un fanatismo que lo han heredado desde aquellas experiencias negativas que hemos tenido ambas instituciones, y creo que esto debe revertirse con urgencia a partir de las relaciones que tienen los mandos medios y superiores en el interior y de la madurez de los comandantes. Yo creo que ahora los comandantes deben reunirse y velar por sus instituciones en función de Bolivia y no por sus instituciones en función del individuo comandante. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ahora entiende usted por qué en cualquier película, en cualquier caso, lo tienen a un militar al lado, las más altas autoridades, porque es gente que ya está muy bien formada en muchos temas y que puede ayudar a esclarecer tópicos que sin duda podrían generar conflicto. Así que los vamos a tener con regular frecuencia. Gracias por su sintonía. Esperamos haber apoyado en la reflexión particularmente sobre estos temas. Un abrazo, y no se olvide que todos somos bolivianos, más allá del color de uniforme que tengamos. Un abrazo. En agosto, festejemos en grande con el mayor emblema de nuestra música, Los Carcas. Este viernes 17 de agosto desde las 20 horas en Villahermosa, Circunvalación Oeste. Para que la fiesta sea inolvidable, Esther Marisol y Pepe Aguilar Boliviano. Los Carcas, show de gala solidario. Entradas en Mundo Musical, Plaza 14 de septiembre. Informes y reservas al 764-14064.